Carlos, Dios me los bendiga a todos en esta preciosa noche. Un viernes más que Dios nos permite estar aquí y compartir de su palabra. Voy a comenzar rapidito con una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias por un viernes más que tú nos permites compartir tu palabra. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo dando sabiduría, que sea tu Espíritu Santo administrando de la misma, Dios del cielo. Que seas tú, Jehová, en el momento preciso y adecuado, que esta palabra llegue, Jehová, a aquella persona que la necesite. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este hermoso día que me has permitido tener a pesar de lo ajetreado y de los afanes que él mismo trae. Te doy gloria y honra porque tú te la mereces en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor en esta preciosa noche. Aquí todavía está de día, ¿verdad? Vamos a acomodar aquí esto rapidito. Okay. En esta preciosa noche, ¿verdad? Este es un programa más de Desmenuzando Salmos y Proverbios con su hermana Sheila de Jesús. Y el salmo que hoy vamos a tocar es el Salmo 27. Es un salmo muy profundo y que voy a tocarlo, pero más que hablar de él de una forma literal, quiero enfatizar en ese aspecto espiritual que envuelve este salmo. El título de este salmo es Jehová es mi luz y mi salvación. Es un salmo y no lo voy a tocar todo, voy a tocar solamente los primeros versículos, dependiendo, ¿verdad? Según el tiempo, pues son los versos que voy a tocar. Que habla sobre la protección y la salvación que proviene de Dios en momentos de guerra. Podemos, ¿verdad? Sabemos que cuando hay guerras, hablando de forma literal, cuando se ven los ejércitos, ¿verdad? Atacados por otros, piden auxilio, piden que otros, ¿verdad? Compañeros soldados se acerquen a ofrecerles ayuda. ¿Por qué? Pues porque hay momentos durante la guerra en que puede el enemigo avanzar y se pueden sentir y pueden ver que estratégicamente están perdiendo terreno o están siendo perjudicados. Así que no cabe duda que este salmo fue escrito en un momento dado donde David se sintió intimidado y amedrentado por los enemigos. David siendo rey y siendo, ¿verdad? Y conociendo de guerra, entendía los aspectos que él toca en este salmo muy bien. Así que vamos a entrar de lleno a él y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. Y termina este verso, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. Comienza denotando que en Dios no hay oscuridad, es mi luz. Sabemos que en Dios no hay oscuridad y en Él no hay sombra ni mudanza de variación. O sea que en Dios lo que hay es claridad. Y cuando hablamos en Mateo, si no me equivoco, se presenta a Jesús como la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la luz pone en manifiesto todo y no hay nada oculto en él. ¿Qué es lo que hace la salvación en nuestras almas? La salvación a través de la sangre de Jesucristo viene a traer a nosotros esa luz que pone en relieve nuestra imperfección humana y demuestra la condición pecaminosa del ser humano para que comprenda que necesita de Jesucristo y para que nosotros entendamos que necesitamos socorrer e ir a Él a pedir ese perdón. Así que aunque David no era de este tiempo
donde ya se había manifestado el evangelio, podemos ver aún a Jesucristo, ¿verdad? Como a través de la Biblia podemos ver notas que ya nos hablaban acerca de ese aspecto de Jesucristo. Jehová es mi luz y mi salvación, y lo digo así pues porque de Jesús es quien se dice que es la luz del mundo. Y el salmista comienza aquí: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y esta pregunta posiblemente se la hace a él mismo: ¿de quién temeré? Cuando uno está en introspección con uno mismo y uno se habla a uno mismo y uno dice, hey, ¿qué pasa contigo? Y esto es típico del salmista, porque el salmista en varios salmos podemos ver que él mismo se habla, como en el caso donde dice, alma mía, tú tienes que alabarle. En este momento el salmista dice, ¿de quién tú vas a temer? Mira a tu alrededor, y si nos transportamos a esa batalla cuando fue donde Goliat, que David estaba mucho más joven y pensaban que él no iba a poder luchar contra el gigante, mas sin embargo David reconoció y dijo, no con espada, no con lanza ni jabalina, mas en el nombre de Jehová, él se iba a enfrentar al gigante, a Goliat. David siempre pudo comprender que su lucha físicamente hablando iba a ser respaldada por el poder y el favor de Dios en su vida para poder obtener lo que él quería. Y esto lo vemos a través de toda su vida y en el recorrido de los salmos, inclusive cuando se dice que el salmista encomienda a Jehová su camino. David siempre se proponía que todo lo que él hiciera le agradara a Dios. Por lo tanto, él entendía que si Dios estaba con él, él no iba a temer. Aunque eso no implica que las circunstancias a su alrededor le demostraran o le infundieran cierto temor. Y eso lo vemos más adelante y seguimos leyendo. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Antes, las ciudades estaban amuralladas y estaban construidas de tal forma para que los que estaban dentro de la ciudad se sintieran seguros, porque las fortalezas, que eran estas murallas, ¿verdad? Que se levantaban a vueltas redondas de las ciudades, que eran puntos estratégicos para la guerra, se mantuvieran salvas, donde habían centinelas y guardias específicos parados en ciertos lugares estratégicos para vigilar quién viniera. Por lo tanto, si Jehová iba a ser la fortaleza de la vida del salmista, él mismo se dice, ¿y de quién yo voy a tener temor? ¿Por qué el salmista llega a estas preguntas hacia él mismo? Seguramente porque las circunstancias estaban impulsándolo a sentir temor. Pero qué importante es que nosotros comprendamos que si no hay nadie a nuestro alrededor que nos hagan estas preguntas, nosotros mismos tenemos que llegar a ese momento en que, hey, párate, stop, reflexiona. Porque hay momentos en que nos podemos desesperar y podemos sentirnos asfixiados y podemos sentirnos en agonía, en angustia, porque nos sentimos a tal desesperación que la ansiedad se apodera de nosotros y nos nubla la mente, y entonces comenzamos a recurrir a diferentes alternativas y vías y nos olvidamos de a quién nosotros le servimos. Y es bien importante que nosotros entendamos que como cristianos nosotros nos vamos a enfrentar en luchas espirituales, como dice la palabra del Señor, como dice las Escrituras, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas.
Cuando nosotros tenemos en claro esos principios, por eso dije al comienzo que no iba a traer este salmo de una forma literal, sino que lo iba a aplicar en la vida espiritual. Cuando nosotros nos encontramos en ataques espirituales, y voy a hacer un paréntesis y aclaro, me gusta hacer estas aclaraciones porque hay a veces, y en varios de los programas que he hecho lo he repetido y vuelvo a decirlo, que no todas las situaciones que nosotros pasamos es el diablo, que el Señor los reprenda. Porque hay a veces que pensamos que todos los ataques que vienen de parte del enemigo y no es así. Pero sí van a haber momentos en que el enemigo va a trazar un plan. Y yo te aseguro a ti que Dios te va a dar la sabiduría y el discernimiento y te va a hablar y te va a guiar para que sepas qué es lo que está pasando. En que se van a levantar guerras y batallas espirituales donde emocionalmente te vas a sentir perturbado, donde emocionalmente y físicamente te vas a sentir drenado por las circunstancias. Cuando esto pasa, esto es normal. Escúchalo bien, esto es normal, porque muchas veces pensamos que nosotros sentirnos así es porque ya Dios nos dejó o Dios se apartó de nosotros. No es así. No significa que el porque tú te sientas desesperado, donde tú te sientas emocionalmente angustiado, es porque el enemigo está ganando ventaja sobre ti y porque ya Dios se olvidó. No, somos seres humanos, estamos compuestos por emociones, los pensamientos, y lo que nos rodea nos va a afectar de una manera u otra y a todos de diferentes formas. Ahora bien, nosotros tenemos que entender, como dijo ahorita, y pedirle dirección a Dios para poder comprender si es o no un ataque del enemigo. Esto es sin perder de perspectiva que nuestra mente es el mayor campo de concentración que existe. ¿Por qué? Porque los pensamientos van a ser nuestros enemigos o van a ser nuestros amigos y nos van a fortalecer. Por esto es que quise traer este salmo, porque creo que es sumamente importante que entendamos que aún en la palabra nosotros tenemos herramientas para poder combatir este tipo de guerra y de batalla espiritual cuando lleguen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque van a haber momentos en nuestras vidas que nos vamos a sentir solos, que nos vamos a sentir abandonados hasta por el mismo Dios. Y no estoy diciendo que Dios nos abandonó, pero nos vamos a sentir así. Es entonces cuando tenemos que nosotros mismos sentarnos y hablarnos a nosotros mismos. Hey, take it easy, cógelo con calma. No permitas que las circunstancias externas opaquen la palabra de Dios y lo que ya Dios determinó. Ni la fe, ni lo que dice la palabra tampoco. ¿De quién tú vas a temer? Tú vas a temer lo que diga el médico, y no estoy diciendo que lo que digan los médicos es malo, pero muchas veces los diagnósticos vienen a tratar de desconcentrarnos y no digo que los médicos lo hagan con ese propósito. Pero hay a veces que muchos de los médicos piensan que su palabra es fiel y firme. Tuve la oportunidad de pasar por una experiencia en estas últimas semanas con una persona donde le dijeron a última hora, así de la nada, te tenemos que operar. Te vamos a hacer una biopsia, te vamos a hacer unos estudios para saber qué es lo que tenemos que hacer, pero hay que sacarte lo que muestra el estudio que te hicimos. La persona se hizo todos los estudios, todos los análisis, estaba en proceso ya para hacer la preadmisión, y el médico estaba seguro lo que la persona tenía, y ese fue el diagnóstico que le dio. Y me gustó, pues, porque la persona me enseñó la evidencia donde dictaminaba el médico lo que había encontrado, y el médico dio por hecho porque lo había visto.
Y en el día de ayer, Dios es tan fiel y tan poderoso que le dijeron, no tienes nada, en el estudio que hicimos no se ve nada. Todo se ve limpio, todo se ve perfecto, no hay que operarte. ¿Qué quiero traer con esto? Que el médico dictamina una cosa y se siente seguro de lo que dictaminó. ¿Por qué? Porque hay una evidencia médica. Y esa evidencia médica que trae consigo no es que Dios no lo pueda hacer y no es que el médico tampoco esté mal, pero no dejan de traer inseguridades, sentimientos de desesperación, incertidumbre, duda, que trae consigo desesperación. Cuando este tipo de situaciones llegan a nuestras vidas, nosotros como creyentes, a nosotros y a los que tenemos a nuestro alrededor debemos de infundirles aliento. A quienes no tienen las herramientas porque las desconocen, nosotros que somos creyentes y las conocemos, tenemos que ser de fortaleza a esas personas y nunca perder la fe, tampoco ser esta super fe de que Dios lo va a hacer todo, solamente tú crees, eso lo dice la palabra, no es que está mal, pero muchas veces impartimos una esperanza humana que no es buena. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay a veces que queremos ser y sobrepasar la voluntad de Dios. En mi caso, a mí siempre me gusta infundir aliento de esta forma. Vamos a confiar en Dios, que se haga su voluntad y para Dios no hay nada imposible. No estoy diciendo que Dios no lo puede hacer ni que Dios lo va a hacer. Creemos que Dios lo puede hacer, pero también tenemos que aceptar su voluntad. Así que con estas palabras a mí me gusta siempre confiar en la voluntad plena de Dios, sea la que sea, pero también dejar claro de que Dios tiene la última palabra sobre todo. Así que cuando nosotros como creyentes tenemos esto claro de que Dios es nuestra fortaleza y que en Él nosotros estamos amparados, seguramente los pensamientos van a ser mucho más fácil de combatir. No voy a decir y no digo que va a ser fácil la guerra espiritual que se levanta y cuando se levanta. Y aquí el salmista lo hace claro. Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí lo podemos coger de dos formas. En algo que ya pasó y que David vio lo que sucedió, y también lo podemos ver de esta perspectiva de que yo sé que como tú eres mi fortaleza y tú vas a estar conmigo protegiéndome, guiándome, guardándome, los enemigos que me rodean, que no los vemos, aunque David aquí lo más seguro estaba hablando de enemigos físicos. Cuando vamos en el área espiritual, nosotros no los vemos porque están rodeándonos, bombardeándonos, tratando de buscar la forma de que tú te desesperes, de que tengas dudas, de que no confíes en Dios, de que los pensamientos te abruman o te abrumen. Y decir, pero ellos tropezarán y ellos van a caer. No por mí, sino porque al Dios que yo he visto es el que pelea por mí. Y hay batallas que nosotros vamos a ganar de rodillas, orando, ayunando. Hay otras que las vamos a ganar confesando, declarando la palabra del Señor, dando por fe y por hecho de que Dios nos dará la victoria, reprendiendo y atando todo pensamiento del enemigo que venga para tratar de repercutir en nosotros con ansiedad, con temor, con duda. El salmista sigue diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Tú sabes cuántas guerras se levantan y se levantarán y se siguen levantando hasta que Cristo venga o hasta que nosotros fallezcamos? Uno quisiera decir que ya no es necesario, o que ya no vamos a pasar por estas guerras y estas batallas espirituales. La misma palabra dice que nosotros vamos a ser probados como el oro y que la prueba produce paciencia. Pero estas guerras espirituales que se levantan, no todo el mundo sabe identificarlas. No todo el mundo sabe pelearlas. No todo el mundo conoce y tiene el discernimiento propio para saber qué hacer y cómo hacerlo. Hay a veces que sí uno puede caer en una depresión por ciertas circunstancias de la vida y son ataques del enemigo. De igual forma, no necesariamente una persona va a estar en depresión, pero sí puede pasar por procesos de ansiedad provocados por ciertas circunstancias y situaciones de la vida, trabajos, económicas, entre otras, que son de causa externa, que si uno no aprende a depositarlas en las manos del Señor y a confiar que Dios es el que va a pelear, humanamente nos desgastamos, nos drenamos, nos fatigamos, porque el peor enemigo de nosotros, del ser humano, es el estrés. Y el estrés no solamente viene por el trabajo. El estrés cae sobre nosotros como seres humanos por el pensar mucho y pensar en el futuro. Porque usted cree que Jesús dijo que no nos afanáramos, que dejáramos todo en sus manos, que no pensáramos en el día de mañana porque no sabíamos si va a llegar. ¿Por qué? Porque esas preocupaciones acarrean ansiedad sobre nosotros los seres humanos. Así que el salmista, él comprendió que no había poder, que no había ejército que se levantara, que no había un soldado o una cantidad de soldados que pudiera poner a su corazón a temer, a desconfiar del Dios al que él le servía. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y la palabra confianza significa que va a permanecer, no importa las circunstancias, que es como la palmera que cuando viene el viento va y viene, pero permanece. El confiar en Dios en momentos difíciles, en momentos aun cuando las personas te digan eso está difícil, en momentos en que aunque cuando humanamente y bajo el entendimiento humano y la comprensión humana sea imposible, tener la confianza en Dios de que será su voluntad y de que Él nos ayudará, es lo que nos va a permitir permanecer sosegadamente en todo momento. Y vuelvo y digo, no es que humanamente los sentimientos afloren. Yo no me creo una persona que camina en las nubes ni súper espiritual, en el sentido de que a mí nada me afecta, yo sé que Dios todo lo puede y nada a mí, mira, nada me inmuta. Yo soy tan humana como cualquier otra persona, pero si algo Dios me ha enseñado es a confiar en Él. Hay momentos dados dentro de mi vida que me siento como barco a la deriva y digo, Dios mío, Señor, me siento como hoja en el viento, que voy para allá, que voy para acá. Necesito que tú me ayudes a enfocarme y a concentrarme, porque me siento como que voy sin rumbo. Siento que las emociones son las que me están guiando, los pensamientos me llevan aquí, me llevan allá. ¿Por qué? Porque la mente nunca descansa. Nunca descansa. Aun cuando dormimos,
nosotros estamos recreando, ya sea en de lo que tenemos en el subconsciente. Y estos tipos de pensamientos, de estas guerras que se levantan, son más recias en las madrugadas. Yo no sé si en algún momento dado alguna persona que haya pasado por estas experiencias puede confirmarlo, que ¿verdad? Las peores guerras espirituales a nivel de pensamiento ocurren en las madrugadas. Ocurren cuando el silencio de la noche cae, cuando las luces se apagan, cuando se supone que uno vaya a descansar. El salmista, hay un verso que mucha gente lo usa, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque ese momento en que uno va a descansar es cuando la mente comienza a maquinar, y lo que se me quedó, y lo que dejé, y lo que no hice, y lo que hago mañana, y lo que tengo que hacer. Y si hay situaciones y hay problemas, peor todavía. Es normal que suceda. Pero cuando hay guerras y se levantan guerras espirituales, son torbellinos, y yo lo pondría hasta como tormentas de arena, que te tratan de nublar la mente, que te tratan de ensordecer para que no escuches, te tratan de nublar la vista para que no veas espiritualmente, hasta tratan de apagar la voz de uno para que uno se sienta agotado y no pueda adorar a Dios y alabarle. Y no es esta alabanza de ir al culto y de gritar a voz en cuello y adorar a Dios en medio de un devocional o de un culto. No es esa alabanza que está ahí constantemente, aunque tú no abras tu boca, pero estás reconociendo en todo momento que Dios es real, que Dios es verdadero. Hay veces que estas tormentas de arena tratan de opacar la esencia y el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, tratan de ensordecer. Por eso es que nosotros tenemos que comprender que cuando estas guerras se levantan, como dice la palabra, esto no es ni contra ningún hermano, ni contra ningún compañero, ni contra ningún familiar. Hay momentos en que Dios te va a decir: esto es lo que está pasando, por eso esto está pasando, y vas a hacerlo de esta forma. Cuando eso pasa, y a mí me ha pasado, ya yo sé que lo que hay quizás no lo comprenda un 100%, a menos que Dios me lo revele y me diga: pues es esto, por esto, y esto es lo que va a pasar. Pero he tenido experiencias de esta índole donde he soñado que personas me quieren atacar. Y voy a contar esto rapidito. En un momento dado, había comenzado como superintendente de escuela bíblica en la iglesia donde había comenzado a perseverar en Puerto Rico. Y entonces tuve un sueño donde estaba era una casa, la casa era como de cristal. Entonces salí de la casa porque estaban tratando de buscar, ¿verdad? Había unas personas que estaban tratando de hacerme daño. Y entonces en el sueño voy y me monto en un carro blanco, pero este nombre sobresale en el sueño y decía que León. Y es de estos sueños que uno dice: hay algo a través de este sueño, algo Dios me quiere decir, algo Dios me quiere revelar, hay algo en este sueño, pero no distingo qué es. Me pongo a orar y a pedirle dirección a Dios para buscar qué es lo que significa, si es que significaba algo, porque tenía esa intuición de que Dios me estaba tratando de decir algo.
Cuando pasan las semanas, comienzo a sentir ciertas emociones y comienzan a pasar ciertas cosas. Hablo con mi pastor y le comento el sueño que tuve y de momento recuerdo que en la Biblia aparece ese nombre. Cuando busco, era uno de los hijos de Noemí. Que estos dos hijos que tuvo Noemí, los dos fallecieron. Que de ahí es que sale la historia, ¿verdad? De las dos nueras de Noemí, Ruth y Orfa. Si mal no me recuerdo el nombre. Estos nombres significaban, este nombre específicamente era como quedar sin aliento. Algo así más o menos. Y yo pude entender que aquel sueño era Dios dejándome saber que se iba a levantar algo espiritual que iba a tratar de desanimarme, de quitarme el aliento, de que yo me quedara, ¿verdad? Sin ese deseo, que estas cosas que estuvieran pasándome, pues trataran de evitar que yo llegara al propósito que Dios quería. En este tipo de situación espiritual, hay que luchar espiritualmente, ¿sabes? No podemos ni con palabras. Hay momentos en que sí, en que las palabras que se digan, te reprendo, no vas a tener parte ni suerte conmigo. O sea, este tipo de palabras que uno usa para reprender en este tipo de guerra espiritual sí hacen efecto. Pero a lo que me refiero es que las palabras, o sea, que no se va a resolver con que hablemos. No se va a resolver con que busquemos ayuda en tal sitio. No lo vamos a encontrar en enciclopedias. No van a haber libros que, bueno, me retracto porque sí hay libros cristianos que hablan sobre la guerra espiritual que son interesantes leerlos. Pero tampoco te van a decir específicamente qué hacer o como ya la Biblia nos estableció cómo. Y que no tenemos guerra ni contra sangre ni contra carne ni sangre, sino es contra principados. Y es bien importante comprender que de la misma forma que aquí en la tierra hay niveles de gobierno, que está la legislatura, que están los representantes, que están los legisladores, que está el presidente, el vicepresidente, ¿verdad? Este tipo de estatus o de autoridades, por así decirlo, de puestos, de la misma forma en el área espiritual se mueven. Hay principados, hay potestades, hay demonios y hay un sinnúmero. Déjame ver cómo lo puedo explicar de la palabra correcta para expresar. Es que hay diferentes categorías a nivel espiritual donde se clasifican y eso está aquí en la palabra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo luchar contra un principado a luchar contra una potestad. Mientras más alto sea el nivel, más poder tiene. Y sabemos que Dios es todopoderoso, pero el enemigo tiene poder igual. No lo subestimen. No estoy diciendo que no, Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero ese es el problema de muchos creyentes. Porque el desconocimiento al poder que tiene el enemigo es un error que va a ser una desventaja para nosotros los cristianos, el desconocimiento. Porque el que usted lo desconozca no significa que no exista. ¿Ok? Y esto es bien importante conocerlo y entenderlo porque estamos viviendo los tiempos siempre han estado difíciles, siempre. Pero hay unos moveres a nivel espiritual que no todo el mundo conoce y que muchas personas no sé ni por qué estoy diciendo esto. Me he detenido yo creo que en 2 versículos nada más y ya voy por 34 minutos. Y no voy a llegar a 1 hora porque ese no es mi propósito, pero estoy diciendo esto y creo que es importante porque estamos viviendo en unos tiempos donde la salud mental y donde muchos cristianos están siendo atacados emocionalmente y lamentablemente están siendo malinterpretados.
Cuando es el enemigo y punto. Hay que luchar como lo que es. Pero también hay que identificar cuando las personas necesitan ayuda. Porque hay cosas que Dios permite y a través de la oración Dios va a obrar. Pero Dios va a permitir también que quizás tengas que tomar medicamento. Yo no estoy diciendo que usted esté de acuerdo conmigo, porque quizás a lo mejor usted me va a decir, no, pero es que si tomas medicamentos estás negando el poder de Dios. Dios obra por senderos misteriosos. Y Dios hace como Él quiere. Y Dios va a permitir ciertas cosas en tu vida que tú ni nadie quizás la van a entender. Y quizás a lo mejor, como a mí me tocó tomar medicamento para la depresión. Tuve que tomar medicamento. Ah, que Dios no obró. Yo oré, yo ayuné. Hasta el sol de hoy sigo orando y sigo clamando. ¿Y qué van a decir? Ah, que Dios no lo hizo. Ah, que Dios no está conmigo. Entonces yo le voy a decir a Dios, o sea, no le voy a servir a Dios porque Dios no me sanó. O no le voy a servir a Dios ni le voy a agradecer porque entonces Él no hizo como yo quise. No. Tuve que tomar medicamentos, tuve que pasar por un proceso difícil, donde este salmo fue una de las herramientas que yo usé. Porque cuando los pensamientos me aturdieron a tal forma, yo comencé a recitar este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Muchas personas utilizan estos versículos para expresar la necesidad que hay de estar en el templo. Ahí yo voy a hacer un paréntesis y no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero es bien importante aclarar que para esta época ellos no visitaban todos los días el templo que se había hecho. Porque sabemos que el pueblo de Israel adoraba primero en tabernáculo, que el tabernáculo, ¿verdad? Fue lo que Dios los mandó a formar, a crear, a construir, para establecer un sitio de adoración donde estaba el lugar santísimo, donde estaba todas las partes que tenían un simbolismo también. Y luego es que se construye el templo, donde, ¿verdad? Va la misma dinámica de sacrificar a Dios, de dar ofrendas de paz y de hacer los sacrificios que Dios había establecido. Por lo tanto, ir al templo en aquel tiempo, y con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo, que no es importante ir a la iglesia, que no hay que ir a la iglesia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas personas utilizan esto para expresar la necesidad de ir al templo. Pero la necesidad que había en aquel entonces no era la misma necesidad en estos días. ¿Por qué digo esto? Y lo digo por experiencia propia, porque van a haber momentos en que usted no va a poder llegar al templo. Pero yo quiero que usted comprenda algo bien importante. Si usted tiene y puede, si usted puede llegar al templo, usted llegue al templo. Todo el tiempo que usted pueda llegar al templo, llegue. ¿Verdad? El ir a la iglesia para nosotros los cristianos es una prioridad porque es el momento en que nosotros adoramos a Dios y sacamos de nuestro día para ir a establecer un culto al Señor. Es decir, este tiempo lo dedico a ti dentro del tiempo
ajetreo que he tenido de la vida del cotidiano vivir y te lo estoy dedicando a ti. Ahora bien, usted no deja de ser cristiano ni de agradar a Dios porque usted no pueda ir al culto porque usted tiene una situación, una enfermedad, algo que le impide llegarse a la iglesia, al templo, porque nosotros somos la iglesia. Usted va a estar en contacto con Dios en todo momento. Yo no puedo comprender la idea de las personas en que lleguen a la iglesia para buscar sentir la presencia de Dios. Yo no digo que en la iglesia, en el templo, no se sienta la presencia de Dios, pero usted tiene que buscar la presencia de Dios en su vida en todo momento, aún en el trabajo, aún si usted está guiando, aún si usted está en su casa. ¿Por qué limitamos el buscar a Dios solamente cuando vamos al templo? Porque buscamos a Dios en todo momento. Por eso el salmista dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Nosotros, gracias a Dios, podemos ir, si la iglesia a la que usted persevera van al culto todos los días, gloria a Dios por eso, usted sí puede ir todos los días, vaya todos los días, pero no menosprecie al que no puede ir todos los días, ni se piense que usted es más santo, ni va a llegar primero al cielo porque usted va a la iglesia todos los días y otras personas no. Yo he sabido ir a la iglesia porque de la iglesia que yo vengo, de la que me crié, daban culto casi los 7 días a la semana. Y a nosotros nos guiaron de esa forma. Y eso nos enseñó a amar y establecer una prioridad y de lo que significaba llegar al templo, porque llegábamos a la iglesia, ¿verdad? Como le decimos, le llamamos iglesia, aunque sé que la iglesia somos usted y yo. Pero así es como, ¿verdad? Normalmente le decimos al templo. Era orar, era leer la palabra, no era estar hablando con los hermanos, ¿verdad? Había tiempo eso ya cuando salía, nuestra pastora era bien estricta con eso, usted llega aquí, llega alabando a Dios, acérquese al altar primero, saluda al hermano después, si lo salude, salúdelo rápido y vaya al altar, no se quede hablando. Nos enseñaron la importancia de lo que era llegar a la casa de Dios con reverencia y con respeto. Pero no podemos comparar los tiempos, porque para aquel entonces eran diferentes ahora. Sí es importante y es parte de nuestro estilo de vida, por así decirlo, el llegarnos a la casa de Dios, y la palabra también establece que nosotros debemos de reunirnos, que el apóstol Pablo dice, no dejes de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque pues eso tiene unas consecuencias cuando uno deja de ir a la iglesia, pues porque a uno no le importa. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando que hay momentos en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros, Dios quiera que nunca llegue, que se nos va a hacer difícil llegarnos a la iglesia, pero eso no limita la presencia de Dios en tu vida. Y voy a decir esto, Dios mío, yo dije que no iba a tardar mucho. Cuando yo estuve pasando por el proceso y en otros momentos dados de mi vida, yo siempre le he pedido a Dios que, no importando las circunstancias, Dios me permita sentirlo a Él. Que yo nunca he buscado sentir a Dios solamente en la iglesia, en el templo. Entonces, yo siempre le he pedido a Dios, yo quiero, ¿sabes?, sentirte constantemente en mi vida. Y en este momento dado, que yo no podía llegar a la iglesia por la situación de salud que tenía, que viajo a Puerto Rico, yo estaba que yo no podía con mi vida, no me sentía bien físicamente ni emocionalmente, estaba físicamente irreconocible, pero mira qué lindo es Dios. Yo sentía a Dios lejos y no me sentía, ¿sabes? Espiritualmente yo no me sentía bien, porque no podía ir a la iglesia, no podía orar como yo normalmente oraba, y pues eso
también me afectaba, pues porque yo no estaba haciendo lo que realmente o como realmente yo lo hacía. Y cuando voy al aeropuerto, que estamos para llevar las maletas para entrar, ¿verdad? A buscar los pasajes. Se llega esta persona que quiere ayudarnos con las maletas y hace esta pregunta, dice, ¿ustedes son cristianos? La persona que me había traído unas maletas dice, no, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. Yo me quedo callada porque realmente yo no quería hablar, ni me sentía con ánimo, ni tenía el ánimo tampoco para... y entonces, dentro de la conversación será así, somos cristianos, vamos a la iglesia. Y entonces él viene y me dice así, porque es que hay algo diferente. Yo decía, dentro de mí, yo estoy hecho un casquivache. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú ves algo diferente en mí? Que se nota, que se siente. Y Dios utilizó esto para dejarme entender, para hacerme entender y que yo comprendiera que mis circunstancias, que mi situación emocional, que por lo que yo estaba atravesando, no era un impedimento para que Dios estuviera en mi vida. Porque las circunstancias no habían hecho que Dios dejara de ser mi Dios. Yo no dejé de ser su hija, era lo que Dios me estaba diciendo. Yo estoy contigo. O sea, no importa el cómo tú te sientas, si puedes ir o no puedes ir a la iglesia por la condición que tienes, tú sigues siendo mi hija. Y esto me sirvió a mí y me dio dentro de ese camino escabroso por el que estaba pasando, Dios no enviaba profetas, Dios no decía nada, solamente cuando era necesario. Pero me enseñó a que Él fuera del templo, Él seguía manifestándose en mi vida. Y que aunque yo no podía ir a la iglesia, ni yo podía hacer las prácticas que normalmente yo hacía como parte de mi vida cristiana, que no las había dejado de hacer porque no las quiero hacer, porque no me importa, sino porque las condiciones de salud me lo impedían. Dios seguía siendo Dios. Por eso este salmo fue tan importante y fue una herramienta que yo utilicé, porque cuando venían los pensamientos a decirme, ¿verdad? O a quererse colar de que mira cómo estás, de que porque Dios no hace algo, hubiera sido mejor que no nacieras, mira para allá, hubiera sido mejor que no hubieras conocido a Dios. Tantos pensamientos que pasaron por mi vida, en ese momento por mi mente. Si este salmo no hubiera sido parte, creo que hubiera sido mucho peor el haber pasado ese proceso. Pero estas palabras cuando tú las dices, este salmo, tú estás declarando que no hay poder, no hay principado, no hay potestad en los aires que haga frente al poder de Dios, que podrán rugir, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Podrán rugir, podrán hacer frente, podrán rodearte, podrán intimidarte, pero no te podrán hacer daño. ¿Por qué? Porque Jehová es la fortaleza de tu vida, porque Dios está contigo, porque Él es tu escudo, porque Él te pondrá sobre una roca en alto. Porque la guerra tiene un principio y tiene un final. Cuando llegue ese final va a ser el momento de regocijo, va a ser el momento de exaltar a Dios con toda libertad, con todo gozo. Y digo esto para terminar. Uno tiene que alabar a Dios en todo momento y las alabanzas tienen que estar, ¿verdad? Siempre en nuestra boca. Pero van a haber momentos en que quizás a uno no le salga ni una alabanza. Y no es porque uno no quiera adorar a Dios, es porque uno se siente tan y tan y tan y tan mal que uno lo que quiere es gritar, llorar, salir corriendo, hacer de cualquier cosa menos alabar a Dios. Pero que en medio de toda esa
de todos esos pensamientos y deseos que humanamente vienen, uno reconozca y uno diga, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Del diablo? Que el Señor lo reprenda. ¿Del principado que me está haciendo la guerra? ¿De aquel que se levantó en el trabajo? ¿De aquel que está hablando de mí? ¿De aquel jefe que quiere hacerme la vida imposible? ¿De aquel que me está calumniando? ¿De aquellos que conspiran para hacerte mal y hacerte quedar mal? No, a nadie. Hay algo que yo siempre que Dios me ha enseñado a confiar en Él. Podrán levantarse, podrán decir humanamente personas con toda la mala intención de querer perjudicar tu nombre, dañarte, hablar mal de ti. Pero cuando Dios saca la cara por ti, enmudece hasta el diablo. Se tienen que callar la boca, porque cuando Dios habla de ti, Dios va a hablar siempre con la verdad, y la verdad siempre va por encima de todo. Y no hay nada más bonito cuando Dios es el que te pone en alto y el que saca la cara por ti. Es difícil esperar en Dios, pero que no se nos olvide que hay luchas en que tienes que batallarlas de rodillas, hay otras que tienes que aprender a confesar, a hablar la palabra, y otras posiblemente cuando Dios así lo determine, también hablar, si es alguna persona en específico, pero cuando no son personas, que son guerras que se levantan del mismo infierno, un plan diabólico de las tinieblas, tenemos que aprender a luchar con las armas pertinentes. Y como el apóstol dijo, tomad toda la armadura de Dios con el que podáis resistir el día malo. ¿Cuál es la armadura de Dios? La espada, que es la palabra, el escudo, que es la fe, las sandalias, que son el evangelio, el yelmo, que es la salvación. Ahora mismo se me escapan las otras, pero eso está en Efesios 6. Porque con esta armadura y la palabra del Señor es que nosotros podemos hacer frente a la guerra que se levanta en contra de nosotros de parte del infierno. De parte del infierno. Vuelvo, repito, de parte del infierno. Hay guerras y hay guerras. Hay batallas y hay batallas. Que sea Dios quien nos guíe y nos dirige a establecer cómo luchar cada una de ellas. Pero esta es una herramienta, el Salmo 27, para esas luchas mentales y emocionales que se levantan, que el enemigo quiere tomar ventaja de ellas y utilizarlas en nuestra contra. Uno se para firme, con autoridad. ¿Qué yo hacía para ir ya cerrando? Yo me paraba literalmente y comenzaba a caminar por el apartamento y a decir esta palabra, estos versos en voz alta. ¿De quién temeré? Y empezaba a reprender, porque había momentos fuertes emocionalmente. Fuertes, cuando digo fuertes, fuertes. Que yo creo que han sido uno de los más difíciles que he pasado, si no ha sido el más difícil. Pero este salmo fue una lanza, una espada, una jabalina que Dios me proveyó en ese momento. Así que lo voy a dejar hasta estos versículos. El salmo completo es hermoso, pero obviamente toma tiempo hablar de la palabra del Señor y no voy a tomar más tiempo del que ya he tomado. Así que Dios me los bendiga mucho y espero que esta palabra haya sido de bendición y sea de bendición eventualmente a cada persona que la escucha. Y que sea también de estímulo a estudiar la palabra, a querer saber, comprender más y profundizar en la palabra del Señor. Porque es delicia. A mí me encanta, yo me saboreo la palabra de Dios. Es como cuando yo siempre lo he comparado de esta forma. A mí me encanta
comer mariscos, ¿verdad? Lo que es pulpo, langosta, camarones, carrucho, todo tipo de marisco. Y para mí, sentarme a comer este tipo de comida es como un deleite, yo me lo disfruto, a mí me encanta. Y cuando yo me siento a estudiar la palabra, a leerla, a compartirla, a hablar de ella, me siento así, como si yo estuviera degustando un plato exquisito, que uno se queda con las ganas de seguir hablando, seguir compartiendo, porque la palabra de Dios es viva, es una fuente de agua, que no importa cuántas veces la leamos, siempre vamos a encontrar algo diferente. Y me encanta compartir la palabra con otras personas, porque compartiendo la palabra con otras personas, escucho también ¿verdad? Puntos de vista diferentes y aprendo. Este método o este medio, ¿verdad? Es bueno para aquel que escucha, pues, porque, ¿verdad? Para los gustos, pues hay diversidad de contenido, por así decirlo. Y pues el que escucha se nutre y aprende también, pero me gusta más, ¿verdad? Cuando doy escuela bíblica en persona, eh, pues porque interactúo con las personas y escucho, porque yo soy de las personas que me gusta enviar a contestar, hago preguntas directas, preguntas abiertas, y me gusta que las personas compartan sus pensamientos, porque más que yo llevar la palabra y la enseñanza, a mí me gusta aprender. Así que nada, los dejo con esta palabra hasta aquí. Que Dios me los bendiga grandemente. Gracias a Carlos, ¿verdad? Que siempre está por ahí. Si no me acompaña, está backstage, está detrás de las cámaras. Será hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite, y que Dios me los bendiga a todos.